Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 30 de abril de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @corrivaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales cerraron con descensos en medio de datos económicos mixtos e incertidumbre tras comentarios de la Reserva Federal en su decisión de tasas. No hubo modificación de tasas como el mercado esperaba, pero el lenguaje es un poco más alcista. Básicamente el mercado recibió la información y dijo, bueno, si los datos económicos, si los datos de empleo siguen mejorando y la inflación también, pues tendremos que ajustar la política monetaria y sabemos que la economía viene por buen camino. Si bien el PIB estuvo por debajo de lo esperado, recuerden que hablábamos que no era una señal de debilidad. Recuerden que el primer trimestre de Estados Unidos siempre es malo por el tema climático. No obstante, el consumo estuvo creciendo 1,9%, así que se mantiene la perspectiva de unos buenos datos y la Reserva Federal dijo lo mismo. Oigan, el dato de crecimiento no es algo coyuntural, no es estructural, así que seguiremos vigilando los datos de empleo para determinar si la inflación, si tenemos que ajustar tasa de interés en próximas jornadas. Así que básicamente lo que tuvimos en el mercado fueron reacciones ante esos comentarios de la Reserva Federal que dejaron abierta la probabilidad de un nuevo ascenso de tasas por parte de un nuevo, no, del primer ascenso de tasas en este año posiblemente, en lo que sería el mes de octubre. El mercado está muy atento a ese mes. Y en acciones locales cerraron con indecisión. Se evidenció toma de utilidad en algunos activos, ya aparecieron después del rally previo los vendedores. Los comentarios de la Reserva Federal también generaron esa toma de utilidad. Entonces, tuvimos toma de utilidad en el mercado local. Datos económicos del día de ayer, estuvimos con importantes noticias. Fueron desde el PIB de Estados Unidos, que creció 0,2% en el primer trimestre. Ese crecimiento del PIB estuvo por debajo del estimado del 1%. El índice de precios cayó 0,1%, pero pues digamos que se anula un poco el impacto de esta noticia, básicamente porque el primer trimestre suele ser afectado por el tema climático. Ventas pendientes de vivienda crecieron en Estados Unidos 1,1%, superando ese estimado del 1%. ¿Qué es esto de las ventas pendientes de vivienda? Básicamente son aquellas que ya se vendieron pero falta escriturar. Inventarios de crudo crecen 1,9 millones de barriles, gasolina 1,7 y destilados 0,1. No obstante, la debilidad del dólar que llegó frente al euro a niveles de 1,12,50, niveles cercanos a 1,12,50. Esa debilidad del dólar y la fortaleza del euro generó que el precio del petróleo también se mantuviera con ganancias en el día de ayer. Pues, raro la variación de inventarios, así que sigue esa correlación con el dólar. Y tenemos Fed, que ve menor crecimiento del primer trimestre transitorio por invierno, deja abierta la posibilidad de ascenso según el panorama de mejora en empleo. Así que seguimos atentos a los datos económicos. En cuanto a probabilidad de tasa Fed, tenemos entonces aumento 42% para octubre, 30% para julio. El mercado todavía no lo ve muy cercano, pero octubre será un mes interesante. Incluso si contemplamos que el mercado compra la expectativa con la noticia, los meses anteriores, junio, julio, serán meses interesantes para el tema de tasa Fed, sobre todo para el panorama de empleo. Y las peticiones iniciales de subsidios de empleo nos dieron una muy buena, bueno, no tan buena noticia en los mercados, pero una buena noticia de crecimiento económico, ya la revisamos. 15-20 es el nivel de resistencia entre 15 y 15-20. Si pasa esos niveles de 15-15-20 es probable que tengamos un escenario de corrección en los mercados, un escenario de presión bajista adicional. Entonces, por ahora tenemos lo que es una posibilidad de mayor volatilidad en el mercado. Tendríamos algo de exceso o mayor volatilidad en los índices. Vamos con mercados asiáticos que retrocedieron en medio de toma de utilidad, luego comentarios de la Fed, abre la posibilidad de tasas, de ascenso en tasas este año. El mercado ya empieza a pensar en esa probabilidad. Y tenemos construcciones iniciales de Japón crecieron 0,7% en marzo, mercado esperaba descenso de 0,8%, sorprende con buenos datos económicos. Y la producción industrial preliminar de este país cayó en marzo 0,3%, mercado esperaba caída del 3%. Así que los datos de Japón no están tan malos como el mercado estaba esperando, y pues eso también significa que Japón, que ha venido o generó bastante estímulo, también tendrá que replantear un poco su estrategia. Los que tienen algo de indecisión el día de hoy en datos mixtos y reaccionando también al panorama de Estados Unidos, aunque ellos son los que más potencial siguen teniendo, es Europa, que inicia con escasas variaciones en medio de reacciones de tasa Fed.
La tasa de desempleo de la zona euro se mantiene en 11,3% durante marzo. El mercado esperaba mejorar al 11,2%. Esto simplemente justifica que la política monetaria expansiva podría continuar. Y el flash IPC 12 meses de la zona euro para abril reporta variación de 0%. El núcleo varió 0,6%. Ambos estuvieron en línea con el estimado. Así que los niveles de inflación continúan bajos en la zona euro. Mientras que el PIB de España crece 0,9% en el primer trimestre, superando el estimado de 0,8%. España continúa dando buenas noticias al mercado europeo. Y en cuanto al mercado colombiano, Fitch revisa estable la calificación de Grupo Argos, afirma las calificaciones en AA+, y F1 Colombia, y BBC adquiere el 51% de las acciones de Sophos Banking Solution para expandirse hacia servicios financieros. Recordemos entonces, cuando se adquiere, se suele pagar una prima por esa adquisición y el mercado suele frenar un poco los avances en esta compañía. Esas noticias de adquisiciones a veces generan ese movimiento de presión bajista. Ya revisaremos en gráficos estas noticias. No obstante, lo más importante para nuestro mercado serán los resultados empresariales. Vamos a ver si el rally continúa, tendremos un movimiento de toma de utilidad. A las 7:30 tuvimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo que bajaron la semana. Vamos a traer el calendario económico. Bajaron la semana a 266.000. Fuerte descenso, es el mínimo que hemos registrado desde la crisis, lo que significa que el empleo va por muy buen camino. Esto también empieza a abrir la probabilidad de ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. Recordemos que a medida que el empleo mejore, pues empieza esa probabilidad a subir y esto podría mantener los mercados bajo presión, bajo toma de utilidad el día de hoy sobre el rally previo. También tuvimos ingresos y gastos personales, donde el ingreso creció 0% frente al 0,2 esperado y el gasto del consumidor creció 0,4 frente al 0,5 esperado. Si bien estuvo por debajo del estimado 0,4, no es una cifra despreciable. Nos queda el PMI de Chicago a las 8:45, índices de costos de empleo también fue el reporte, pero es un dato de importancia menor. Estuvo subiendo en jornadas en los meses en el primer trimestre. Entonces, básicamente tenemos mayores costos que son en evidencia claramente la recuperación de la economía y abre la probabilidad de un aumento de tasa de interés para este año. Así que el empleo continúa mejorándose el común denominador, sobre todo con esta caída de las 262.000 peticiones iniciales. Mañana estamos en festivo en Colombia, mercados operan normalmente y tendremos noticias de ventas de vehículos en Estados Unidos, PMI manufacturero, noticias de manufactura, de sentimiento del consumidor y gasto en construcción. La próxima semana el mercado estará atento entonces a los datos de empleo. Ese es el rompecabezas que nos deja la Fed. El viernes dijo, ayer dijo, el ascenso en tasa dependerá del panorama de empleo. Si la tasa de desempleo mejora de forma considerable la próxima semana, pues la probabilidad de ascensos estaría más cerca. El mercado se pone un poco nervioso frente a ese tema. En cuanto a mercados internacionales, podría mantener presión bajista en medio de señales sobre pronto ascenso de tasa de interés de la Fed y tomada de rally previo, de utilidad sobre todo en tecnológicas, así que se acerca esa probabilidad de tasa Fed. Y en cuanto a mercado local, podría entrar en fase de toma de utilidad luego del rally previo, así que cerraríamos la semana con algo de toma de utilidad. Vamos a estar atentos a los soportes de corto plazo. ¿Por qué? Porque en medio del la probable corrección tras rally previo, llegar a promedios móviles importantes como el de 200 periodos, la tendencia será definida ahora por los resultados empresariales. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas con buena perspectiva van a continuar con el rally alcista y sería simplemente una corrección dentro del zigzag del mercado. De lo contrario, si los resultados son débiles, hay posibilidad de que el movimiento sea un poco más fuerte. Bueno, me dicen que ya salieron los estados financieros de ISA en la Superintendencia Financiera. Sí, ISA presentó los resultados y vamos a revisar los resultados empresariales de ISA antes de iniciar. Bueno, vámonos con las cifras generales. Quiero ver simplemente los balances. Después iremos con más detalle. Voy a leerlo con más calma. Y en total, ingresos operativos hay un crecimiento del 21,6%. Importante aumento en concesiones viales y transporte de energía con crecimiento del 21%. También despacho y coordinación, que empezó a tener algo más de relevancia. No es importante todavía dentro de las cifras, pero estamos teniendo crecimiento en la mayoría de indicadores, crecimientos del 20%. Los costos subieron, lastimosamente subieron mucho más.
de los ingresos. Eso claramente hace que la utilidad operacional crezca en menor medida, aunque estuvo creciendo de forma satisfactoria, y la utilidad neta creció en 8.4%, el EBITDA creció 14% cuando estamos hablando en millones de pesos colombianos. Así que la utilidad continuó siendo favorable, crecimiento del 8.4%, y en cuanto a total de otros ingresos, pues no, el tema no recurrente no afectó de forma significativa la compañía. Entonces básicamente lo que tenemos son buenos resultados para ISA con crecimiento de 8.4% de la utilidad neta. Ya lo vamos a revisar en gráficos. Entonces vamos con análisis técnico. El Dow Jones sigue en la zona de indecisión. Recordemos los 18.200, 17.600. El que rompa primero nos daría dirección. Si hoy logra cerrar por debajo de los 17.900, no me queda exactamente ahí, pero 17.900, hay probabilidad de que se extienda un movimiento bajista importante. 17.900 para el día de hoy en el Dow Jones. IPSA corrigió, venía corrigiendo de jornada previa y me alcanza entonces, mientras esté por debajo de los 4.080, mientras esté por debajo de 4.080, existe posibilidad de corrección hacia 4.040, 4.020. Ya miraremos cuándo empiezan a aparecer los compradores. Por ahora, mientras esté por debajo del 4.080, la posibilidad es de corrección. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima, los 13.200 serán la zona de soporte para mantener el movimiento alcista, 13.200 para mantener el movimiento alcista. Y el dólar, que se debilitó con fuerza frente al euro, y hoy salieron unos buenos datos de empleo. Ayer mantuvo la presión bajista, pero recuerden, estamos en la zona de soporte más importante, así que los compradores posiblemente estén apareciendo en las próximas jornadas. Aquí tenemos la zona de soporte importante para este activo, así que estamos llegando a niveles de mínimos donde pueden aparecer compradores. Esto es lo más importante. Hoy presencia de compradores para el dólar, no se descarta que sea el escenario probable. Continuamos con el petróleo WTI. Bastante volatilidad ha tenido el petróleo en las últimas jornadas. Vamos con la gráfica de siempre. Ayer hubo la ruptura del 58 y nos generó un movimiento alcista adicional, consecuencia de la debilidad del dólar. También que el dólar continuó perdiendo terreno frente al euro, se avanzó. Ahora, el nivel de soporte, ¿cuál será? Nos toca acercarnos un poco a la gráfica del día de ayer. Vamos a acercarnos y vamos a tener en cuenta el 58.60. Mientras esté sobre 58.60, él puede continuar con tendencia alcista. No obstante, pues ya estamos llegando a un nivel donde posiblemente los vendedores de mediano plazo estén listos a aparecer. No obstante, tendrán que romper el 58.60 para generar presión bajista. 58.60 el nivel de soporte para mantenerse alcista. Su ruptura podría generar una presión bajista adicional. 58.60 el nivel de resistencia, de soporte importante. De lo contrario, puede continuar con avances hacia el psicológico 60, pero no descarten que los vendedores estén muy presentes en este activo tras llegar a una resistencia fuerte que es el 60. Así que estamos en zona donde los vendedores pueden aparecer en el WTI. Y el euro, bastante volatilidad ha tenido durante la jornada. Estuvo en 1.12.50, llegando a esta zona de resistencia importante, ya se está devolviendo hacia el 1.11.45. Hay posibilidad de bastante volatilidad el día de hoy. El mercado viene debilitándolo un poco, pero con estos datos de empleo y los comentarios de la Reserva Federal no se descarta que la tendencia predominante del día de hoy sea algo de presión bajista para el euro, fortaleza del dólar como un denominador el día de hoy. Vamos con el índice Colcap, que marcó toma de utilidad en el día de ayer. Entonces aparecieron ya los vendedores. Vemos lo que es una toma de utilidad que nos puede llevar hacia movimientos de corrección, siempre y cuando rompa los 1400. Si rompe 1400, podríamos tener corrección hacia 1350, 1350, el escenario para mantener tendencia alcista ya, según los resultados empresariales y la expectativa de si la Fed va a subir o no va a subir tasas, volveríamos a tener una presión bajista adicional. Por ahora, si aguanta el 400, quiere decir que el mercado local no le está importando el panorama internacional, puede avanzar al 440. Si logra romper el 400, existe la probabilidad de corrección que iremos vigilando para evaluar qué tanto puede bajar, si romper la tendencia alcista o la recuperará pronto. Eso lo conoceremos con los resultados empresariales y con los datos económicos que sean publicados. Continúa el avance de Banco Bogotá después de rally previo. Ahora vamos a cambiar un poco los niveles. Ya estamos en zona de resistencia a los 65.000, importante, 64-65, es una zona de resistencia fuerte, así que no se descarta que puedan aparecer algo de vendedores.
y llevarlo hacia los niveles de 61. 61 es el nuevo nivel de soporte para mantener el sesgo alcista. 61 y 60.500 la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Estamos en zona de resistencia para Bogotá. Y en BBC emocionaron, pero aparecieron los vendedores en el promedio móvil de 200. Están apareciendo vendedores, lo cual nos deja el 21.50 como una resistencia importante. Mientras esté por debajo del 21.50 existe la posibilidad de corrección hacia los 20 en primera instancia. También el retroceso de Fibonacci nos puede ser útil hacia los 19.60 y 18.90. Entonces hay posibilidad de corrección. Estaremos evaluando según la evolución de los datos hasta dónde alcanza a corregir el mercado. Pero por ahora, mientras esté por debajo de los 22.50, existe probabilidad de corrección a 19.80, 20, 19.50 como primera instancia. Solo superando los 21.50 anularía la presión bajista y podría avanzar de nuevo a 23. 21.50 la resistencia para la corrección. Celsius ya aparecieron levemente vendedores en el día de ayer en zona de máximos de los 5.100. Tendrán que tomar control y romper los 4.960. Si rompen 4.960 hay posibilidad de descender a los 4.600, 4.500. Mientras esté por encima de los 4.960, aún hay posibilidad de avanzar hacia los 5.200. 4.960 la zona de soporte importante para Celsius. Vamos con cementos Argos. Vela tipo doji con mucho volumen en el día de ayer. Por debajo de promedio móvil aún nos encontramos, así que 9.400 es la zona de soporte. Mientras esté por encima de los 9.400, aún puede avanzar hacia los 9.900. La ruptura de los 9.400 podría llevarlo corrección hacia los 9.000 como primer escenario de soporte, manteniendo la línea de tendencia alcista. 9.400 el nivel que nos podría determinar si continúa el movimiento alcista. Podemos tener toma de utilidad. Cemex Latam Holding continúa bajo presión. Recuerden los 13.800, 13.900. Mientras esté por debajo de esos niveles, la presión sigue siendo bajista por los débiles resultados de la compañía. Solo superando ese nivel cambiaríamos de sesgo. Canacol continúa con el impulso alcista, manteniéndose sobre los 7.200. Hoy será clave si el precio del petróleo se mantiene sobre 58.60 para darnos lo siguiente. 7.300, modificamos lentamente el soporte, menor volatilidad. Mientras esté sobre 7.300 aún puede continuar con avances hacia los 8.100. Recuerden que la ruptura de 8.100 lo puede llevar incluso hasta los 10.000 de forma rápida o 9.600, ya que no hay una resistencia en esta zona. Por ahora 8.100 resistencia, 7.300 la zona de soporte, los niveles importantes para mantener el sesgo alcista en Canacol. Con concreto, vamos con concreto. 1.170, mientras esté sobre 1.170 aún puede repuntar a los 2.230. Viene, digamos que retrasado frente al resto del mercado, y Colombia tiene ese particular comportamiento que cuando algunas acciones no han subido y las otras sí, después empiezan a subir más tarde las otras, las que tienen menor liquidez. 1.170 el movimiento para mantener el sesgo alcista para este activo. Corficol no pasó los 38 en el día de ayer, 37.900, que es la zona de resistencia. Recuerden que pasando 38 podríamos avanzar hacia los 39. De lo contrario, aún existe probabilidad de corrección a 36.400, 36.500. Hoy en día, para estar atentos a los niveles de corto plazo, para ver si ya empieza el movimiento de corrección o no. 2.100 contra 1.960 siguen siendo los niveles de comportamiento lateral para Ecopetrol. Solo superando 2.100 podríamos avanzar a los 2.220. Empresa de Energía de Bogotá, 1.700 sigue siendo la zona de soporte para mantener la posibilidad de avanzar a 1.750. El rally no ha sido tan fuerte y ya se acerca, ya viene mayo. Recordemos que para junio viene el pago de dividendos, así que 1.700 zona de soporte. No se descarta también algo de toma de utilidad, pero no tan fuerte como podría pasar en algunos activos. También estaremos atentos a los resultados empresariales. 1.700 la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Construcciones El Cóndor, 1.500 contra 1.700 sin cambios por ahora en Construcciones El Cóndor. En cuanto a Encas, se mantiene sobre los 12, lo que le da probabilidad de volver a 13. Mercado igual, con poco volumen y poca volatilidad a esperas de los resultados empresariales. En cuanto a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, no marca precio en el día de ayer. Se mantiene 4.60 contra 4.90. También mercado esperando resultados empresariales, que será lo más importante la próxima semana. Éxito también toma utilidad en el día de ayer. Importante. Mientras esté por debajo de los 26.300, 26.300, hay posibilidad de corrección a 25.100.
Ya dependerá de ese 25.100 si mantenemos el impulso alcista o no. Por ahora 26.300. Solo cerrando por encima de 26.300 podríamos avanzar a 27.600 y 28. 26.300 aparecen vendedores en el día de ayer. Vamos con Grupo Argos, cambios en las perspectivas de su calificación. Eso nos deja el 19 como una resistencia más fuerte y el 18 como el soporte importante. Entonces, mientras esté por debajo de 19, posibilidad de corrección a 18 y 17.800. Ya dependerá de los resultados si el sesgo alcista se mantiene. De lo contrario, la ruptura de los 17.700 podría generar descensos a 16.500. Recordemos que está incrementando también su nivel de endeudamiento. Así que 18 contra 17.600 la zona de soporte. 19 resistencia fuerte, escenario probable de corrección. Solo superando 19 podría avanzar hacia los niveles de 20.000. Vamos con Grupo Aval. 1200. Mientras estemos sobre 1200, ya no marcó precio. Entonces dependerá del gap de hoy. Va a avanzar a los 1250. Si pierde los 1200 volveríamos al 1150. Importante ese nivel de 1200, aunque la liquidez está en la preferencial. Vela con cuerpo estrecho en la parte media, algo de toma de utilidad en este activo, en Grupo Sura. 36.700. Mientras aguante el 36.700 hay posibilidad de continuar. Su ruptura podría generar movimiento de toma de utilidad hacia niveles de 35.300. 35.300 es el nivel para mantener el impulso alcista, ¿no? Igual si hay corrección, eso sabremos el lunes y con los resultados evaluaremos ese panorama. 36.600 el nivel para mantener el movimiento alcista. Vamos con ISA. Toma de utilidad del día de ayer. Buenos resultados. Aunque correlación, recuerden, el mercado colombiano no es que salte con resultados empresariales como el de Estados Unidos. 8.500. Independiente de los resultados que en cierto modo fueron buenos, vamos hacia 8.500. Falta la valoración por múltiplos y revisarlos con más calma, pero podemos hacer algo rápido. Es que si mientras se mantenga por debajo de los 8.500 hay posibilidad de los 8.000. Y esa zona de 8.000, 8.200, si logra aguantar, el sesgo se mantendría siendo alcista. Si se pierden los 8.000, el descenso podría volver hacia los 7.600. 8.000, 8.500, los dos niveles claves. La correlación con el mercado igual podría mantenerse. Importante los 8.000 ahora para este activo. Si logra cerrarlo por encima de 8.500, quiere decir que los resultados le gustaron y podría avanzar hacia los 9.000. Para colocarlo más de corto plazo, coloquemos lo siguiente, 8.200. Si él logra mantenerse más allá de la primera hora de negociación, sobre los 8.200 existe la probabilidad de avanzar a 9.000. La pérdida de los 8.200 o cerca o no, o mantenerse cerca de esos niveles abre la probabilidad de corrección. 8.200 será el nivel importante de corto plazo. Y saben, continúa el avance 3.200, mientras esté sobre 3.200 aún puede avanzar, no obstante ya esta zona de 3.300, 3.400 ya empieza a ser una zona de resistencia importante. Con el tema de la valoración, entrará a jugar un papel importante si hay algo en el proceso de venta. Y entonces 3.300, 3.400 la resistencia, 3.200 si hay ruptura, podríamos corregir a la zona de 3.100 que sigue siendo un soporte importante. Por ahora entonces 3.200, 3.100 los soportes para Isagen. Vamos con mineros. Empieza a repuntar, el oro ha tenido bastante volatilidad, ya con la fortaleza del dólar bajó hasta los 1.190. Así que solo superando el 1.800 podría avanzar a los 1.200. Recordemos que igual con el bajo precio del petróleo los resultados fueron relativamente buenos, pero el mercado posee una liquidez significativa. Si logra cerrar por encima de ese nivel, existe una posibilidad de rebote. Vamos con Nutresa. También aparecieron toma de utilidad el día de ayer. Ya venían tomando utilidad desde jornada previa. Ayer tomaron con más fuerza, pero deben tomar control los vendedores. 25. Solo rompiendo la baja a los 25 tendríamos la probabilidad de corrección. Me quedó muy mal esa línea. La probabilidad de corrección hacia los 23.800, 24.000. Si rompe la baja a los 25, hay probabilidad de corrección hacia esos niveles. Ya miraremos cuando aparecen los compradores de nuevo. Y nos deja el 25.500 como resistencia. Mientras esté por debajo de 25.500, el escenario más probable es de corrección. De lo contrario, podría avanzar a 26.500. 25.500 la resistencia. 25.000 en la zona de soporte para movimiento de corrección. Preferencia al aval, los 1.200 se acerca. Hace el pullback. Recordemos que si logra aguantar ese nivel, puede avanzar a 1.250. Si lo pierde hoy, la posibilidad de volver a 1.150 es el escenario más probable. Preferencial a Bianca Holding, aguantando esos 3.800 en medio de lo que ha sido el proceso de pullback.
Si aguanta los 800, aún puede avanzar a 4000 y 4100. Si pierde los 3800, el descenso puede ser de nuevo hacia los 3680. 3800 como la zona de soporte importante para este activo. Vamos con preferencial Bancolombia, que ha venido tomando utilidad del mercado, dejándonos un pequeño banderín. Así que 27800 la resistencia. Si logra pasar los 27800, puede mantener el sesgo alcista hacia 28500, pero si rompe el 27300, el escenario más probable es que tengamos corrección. 27300, corrección probable hacia 26500, 26400. Importante, ayer ya estábamos en niveles de resistencia cerca del promedio móvil de 200 periodos. Preferencial Cementos Argos. Si hoy logra mantenerse sobre 9000, aún existe probabilidad de 9500. Si rompe los 9000, existe la probabilidad de corrección hacia los 8600. Escenario de corrección básicamente generado por la probabilidad de ascenso de tasas de la Reserva Federal tras comentarios en el día de ayer y datos de empleo muy buenos en los Estados Unidos hoy. 27300, también leve toma de utilidad de bajo volumen para la vivienda. 27300, ruptura de 27300 lo puede llevar hacia los niveles de 26400 y 26. Ese es el soporte para mantener tendencia, 26 y 26400. Si no rompe los 27300, puede avanzar hacia los 28400. 27300 como la zona de soporte importante. Preferencia del grupo Argos, 18300. Si rompe 18300, podríamos corregir hacia la zona cercana a 17200 y 17000. Si logra aguantar los 18300, hay posibilidad de avance de 19500. 18300 el nivel de soporte. Preferencia del grupo Sura, el soporte son los 36. Para mantener posibilidad de ascenso 38, si pierde los 36 podríamos tener corrección hacia los 35200, 36, 35200 y 38. Llegamos a Pacific Rubiales, que siguen el comportamiento lateral de los 6900, 6800 y los 8300. Que rompa primero nos dará dirección. Estar atentos al precio del petróleo, pero mientras esté sobre 6900, esto aún podría generar ruptura hacia los 10000. Tendrá que romper los 8200, 8300 para avanzar a 10000. De lo contrario, la ruptura de 6900 le generaría presión bajista. Por ahora indecisión con leve sesgo alcista, ya que la figura de cuña es una figura de continuación de tendencia según el análisis técnico chartista. Vamos con Terpel, que no ha marcado precio, marca precio pero en lateral, sin modificarnos la tendencia. Y Valorem, recordemos que está en zona de resistencia, ya representando algo de toma de utilidad dentro de sus característicos movimientos de bajo volumen. Así que en términos generales, la presión bajista podría ser el común denominador. El mercado puede estar un poco asustado por el tema de tasa de la Reserva Federal después de los datos de empleo que mejoraron de forma sustancial el día de hoy. Y las palabras de la Fed que está vigilando para ver qué puede pasar con el tema de empleo. Importante tener en cuenta esos puntos. Vamos entonces con preguntas en el día de hoy. Bueno, lo que me faltó es si hay ruptura de soportes de corto plazo. Recuerden que existe la probabilidad de corrección. Estaremos evaluando esa corrección si es para mantener tendencia alcista o cambio de tendencia bajista. ¿Qué tiene subiendo el petróleo? ¿Hay noticias para mantenerlo al alza? Básicamente la debilidad del dólar que ha presentado durante jornadas previas que le ha permitido llegar hasta niveles del 1.12 frente al euro. ¿Cómo podrían influir los estados financieros de ISA hoy en el mercado? Dependerá de los dos niveles de corto plazo. No los revisamos con la suficiente calma, así que prefiero no dar apreciaciones. Aunque en términos generales, pues un ascenso de la utilidad de 8% no se ve malo, pero no es lo único que debemos analizar, así que hay que estar un poco cautos frente al tema y prefiero revisarlos mañana con calma. 8.500 contra 8.260. Si no logra mantenerse por encima de la primera hora, por encima de los 8.260, recuerden que existe la probabilidad de corrección. Si logra mantenerse es porque los resultados le gustaron y podría mantener el movimiento alcista. Los regulares resultados de ISA pueden llevar nuevamente los niveles de 7.300, siempre y cuando rompa el soporte de corto plazo. Recuerden que el fundamental nos da la dirección y el técnico nos dice hasta dónde o cuándo reacciona el mercado. ¿Cómo afecta el precio del petróleo y la cotización de petroleras Colombia, Canacol y Ecopetrol? Mientras se mantengan sobre los soportes de corto plazo, 1960 para Ecopetrol, 7300 para Canacol, 6900 para PREG, el sesgo sigue siendo alcista. ¿Cuál es la tendencia del WT y la nueva resistencia? La tendencia sigue siendo alcista, aunque ya estamos en resistencia. El 60 es un nivel importante, pero mientras esté sobre los 58-60 aún hay posibilidad de continuar con avances. Entonces, lo importante acá es mantener el soporte de corto plazo claro para continuar con el impulso alcista. ¿Cuál es el valor aproximado del dividendo de EEB? El dividendo de Empresa Energía Bogotá, que lo pueden encontrar en la plataforma, la cual no
tengo abierta en este instante, pero podemos verlo en la página de la Bolsa de Valores. En la parte inferior tenemos informes del mercado, fechas ex dividendo. Y en la parte de fechas ex dividendo tenemos Empresa Energía Bogotá, Empresa de Bogotá acá. El dividendo es, el ex dividendo es el 19 de junio y pago único de 119,91 pesos por acción. 119 pesos por acción es el dividendo de la Empresa Energía de Bogotá. ¿Cuánto tiempo puede durar la corrección que inicie hoy? Si tiene posibilidad de ir al alza, depende. Los datos de empleo la próxima semana serán claves de Estados Unidos. Con base en esos datos de empleo sabremos si la corrección puede ser más profunda, porque es muy probable un ascenso cercano de tasa Fed, o podemos tener otro movimiento alcista antes de iniciar la corrección más profunda, si efectivamente van a subir tasas. Quisiera pedirle el favor de repetir cuál es el soporte más próximo del precio del dólar. Gracias. 3.70, 3.80, las zonas de soporte. Cualquier mínimo por debajo de los mínimos del día de ayer pueden aparecer vendedores. Favor, con el dólar ha venido con debilidad con los nuevos datos de Estados Unidos. Esto puede cambiar hoy. Es probable. Existe la probabilidad de que los compradores sean la fuerza dominante en el dólar en el día de hoy. ¿Debe mantenerse sobre los $60 el barril para que Pacific busque los 15.000? Sí. Sí, es probable que necesite un precio del petróleo cercano a 62, 64. ¿Qué sector tiene mayor probabilidad de incrementos con el rebalanceo? No, lo que van a ver con el rebalanceo es un aumento en volumen entre las preferenciales y ordinarias. Así que lo que van a ver posiblemente sea unos movimientos fuertes de volumen entre ordinarias y preferenciales. Por favor, repetir preferencial C-Margos. La preferencial C-Margos, recuerden que es el nivel clave y podemos tener algo de volatilidad. Son los 9.000. Si logra mantenerse por encima de los 9.000 para mantener el impulso, de lo contrario podríamos tener algo de corrección. ¿Cómo influye el rebalanceo del Colcap hoy? Posibles movimientos en acciones ordinarias y preferenciales de la misma especie, pero lo que va a hacer es posiblemente estrechar un poco los spreads. La idea es que no tenga un impacto fuerte. Con ese dato de empleo alto, ¿qué puede pasar con el precio del petróleo? Dependerá de la ruptura del soporte. Si hay ruptura de 58.60, cambiamos el sesgo. Mientras tanto, podríamos mantener con el impulso alcista por gráficas. ¿A dónde me comunico con ustedes para colocar en la plataforma de Stop Loss Take Profit? No necesariamente tienes que comunicarte con nosotros. En la plataforma tiene alarmas y puedes colocar órdenes límite para generar posiciones de toma de utilidad, o con las alarmas puedes manejar el Stop y Take. Más bien puedes comunicarte con nosotros, no para que te coloquemos los stops, sino te enseñemos a colocar las alarmas. 339-4400, el teléfono en Bogotá. Bueno, entonces muy buen día para todos, atentos a los niveles de corto plazo, no descarten algo de volatilidad durante la jornada. Muy buen día para todos.